Bueno, estamos hablando de diabetes y a esta mesa, junto con la doctora Andrea Peloche, que estuvimos charlando, se va a sumar Clarisa. Clarisa Solari es educadora de ADU, pero ella es diabética tipo 1 desde que tiene 9 meses y sabe un montón y ayuda un montón a los niños y a las familias y nos pareció re lindo que vinieras. Además se conocen bastante, ¿no? Han trabajado en equipo, han trabajado como paciente, han trabajado en congresos, o sea, una vida juntas. Gracias por Es estar. verdad, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sé que trabajás en forma activa con familias, con niños, pero antes de meternos en ese tema, contanos como testimonio, ¿no? ¿Cómo es vivir con diabetes tipo 1? ¿Cómo es ser mamá? Ahí estamos viendo ya imágenes porque ella tiene su bebé que ahora ya tiene 3 años y nos vas a contar. Bueno, yo tendría que tomarme 3 o 4 días para contarte toda mi vida con diabetes, porque tengo 41 años y 40 vividos con diabetes. Y la verdad que creo que lo más importante de entender de la vida con diabetes es que no es fácil. No es fácil. Son 24 horas los 365 días del año, todos los días de tu vida, no hay vacaciones, pero también ves que es algo más en la vida que vos con, con aprendizaje, con conocimiento, que era una de las cosas que estaban hablando hoy, con el apoyo de la familia, con el apoyo de los amigos, con el apoyo de los médicos, del equipo de salud, podés tener una vida y lograr todo lo que quieras, ¿verdad? Te Una vida pones una con meta calidad, y ¿no? la podés lograr. Eso, Eso es lo eso me parece importante. importante, lo decíamos recién con la doctora, ¿no? Es eso. Sabiendo que va a exigir de tu parte mucha responsabilidad y de la parte de tus padres también otra. Ha habido también, y creo que lo hablaron hoy, un cambio muy importante en lo que tiene que ver con la tecnología, con el tipo de insulina que hay, que lo que hizo fue, desde la rutina que yo tenía cuando era una niña con diabetes, que era muy exigente, con muchos horarios y muchas restricciones, que para una niña es difícil, ahora es mucho más laxo porque hay mucha más tecnología aplicada a la diabetes que me permite otras cosas. Justamente eso nos faltó hablar, ¿verdad, doctora? Y vos tenés aplicado algo en el brazo. ¿Qué Sí, es lo que que hoy hablaba tenés? la ¿Qué es doctora, no lo que sé si se tenés? ve. Sí. Esto es un monitoreo flash de glucemia, que lo que hace es mide la glucemia cada 15 minutos y lo guarda en ese parchecito que tengo puesto. Y yo tengo un lector que cada vez que quiero ver cómo estoy, paso el lector por el brazo y me da la información. Tiene muchas más otras prestaciones que se puede compartir con el doctor, que te da la posibilidad de analizar y te da además una tendencia hacia dónde va tu glucemia. Igual a esta altura de la vida vos ya te hiperconocés, me imagino. Sí, pero igual para saber cómo estoy necesito. No es que físicamente me doy cuenta No, no, cuánta glucemia. me refiero a que la calidad de la lectura, el cómo te administrás, Sí. son un montón de años. Pero ahora, ¿qué pasa con un niño? ¿Qué pasa cuando es chiquito? Ahí los papás tienen que tener un rol mucho más importante, ¿no, doctora? Sí, claro. Lo que se refiere a las punciones digitales, porque lo hacíamos por punciones digitales, la glucemia, imagínate lo que es un dedito de un niño de 8 meses, de 2 años, de 4 años, y para realmente tener un buen control necesitamos por lo menos de 8 a 10 monitoreos diarios. Claro. Diarios durante varios años. Y eso en un contexto normal, si uno se va de viaje se complica más, o sea, todo complica un poquito más, ¿no? O sea que es importante adaptar toda la educación, la alimentación y ni que hablar la medicación en el caso de diabetes tipo 1. Ahora, Andrea, Clarisa, perdón, es mamá. Y a veces las mujeres que tienen diabetes dicen, no, bueno, las complicaciones que ser mamá, que pueden tener problemas los chicos. ¿Nos contás un poquito cómo fue Sí. esta experiencia? Si yo te la quería contar porque cada vez que atiendo a una mujer en edad fértil que tiene diabetes tipo 1, siempre hablamos de los miedos que tenemos todas las mujeres cuando vamos a ser mamás, que creo que todas los tenemos. A nosotras se nos agrega el hecho de que nuestra diabetes pueda complicar el embarazo y complicar la salud de nuestro futuro hijo, ¿no? Que es algo que da muchísimo miedo. Y para eso, realmente, como te decía hoy, necesitas otra vez muchísimo conocimiento, muchísimo apoyo, mucho esfuerzo de parte de la mamá en lo que tiene que ver con los controles. Y no importa la cantidad de años que hace que tenés diabetes, sino la calidad de vida y las posibilidades que tenés de hacerlo bien. Si lo haces bien, si estás acompañada, se logran esos resultados que están viendo, que
que es el orgullo más grande de mi vida, ¿no? Divina, divina. Pero lleva muchísimo esfuerzo y hay que saberlo. Y también, perdón que me olvido del punto de decirte, vista... tenés que planificarlo. Ajá. ¿Tá? Es importante que la mujer que tiene diabetes, antes de quedar embarazada, planifique su embarazo con todo el equipo de salud, sin olvidarse de nadie. Desde el médico, por supuesto, pero que se acuerde del psicólogo, que se acuerde del nutricionista, que se acuerde del podólogo, que se acuerde del nefrólogo, del cardiólogo y del oftalmólogo. Para planificar un embarazo y que tu hijo nazca sano, Requiere de todo el equipo. ese equipo tiene que estar acompañándote, sin lugar a dudas. Vos dijiste algo muy importante en cuanto a la responsabilidad de los controles y a lo que ha avanzado la tecnología y los medicamentos. Y yo le quiero preguntar a la doc que antiguamente de repente era un poquito más complicado y de repente los fármacos no eran tan buenos. Pero si la persona se compromete y se cuida, para aquellos los que no tienen acceso de repente a una tecnología más de punta, funciona. Claro, acá juega el rol la educación diabetológica, que es el tratamiento mismo de la diabetes, ¿verdad? Yo puedo tener, le puedo dar a un paciente, indicar un fármaco excelente, espectacular, la última insulina, y si realmente el paciente no ha recibido una educación diabetológica o directamente él se niega, no tiene un buen control. Y a veces logramos con fármacos o insulinas, de repente no de última generación, pero sí con una conducta, el paciente tiene una conducta muy importante, escucha a su médico, escucha a la nutricionista, asiste a los controles y tienen excelentes resultados. Por eso es que el doctor Scholding decía, la educación diabetológica es el tratamiento mismo de la diabetes. Buenísimo. Y ya que me hace el pie perfecto para hablar de la tarea que hace Clarisa, los campamentos, que somos pioneros, ¿verdad?, en América Latina. Sí. Campamentos con chicos que tienen la misma patología y que se entienden entre sí y aprenden jugando. Ahí está. Bueno, lo describiste bastante bien. Nosotros tenemos como premisa fundamental en la Asociación de Diabéticos que los niños aprendan y sean autosuficientes, ¿sí? Que se sientan seguros de sí mismos. Porque ¿qué pasa con la familia de un niño con diagnóstico de diabetes? Lo primero que hace es cuidarlo, que no le vaya a pasar nunca nada. Y lo sobreprotegen en el buen sentido, pero lo sobreprotegen. Y el niño necesita aprender autonomía. ¿Y cómo aprendemos autonomía las personas que tenemos diabetes tipo 1? Seguros, en un lugar donde nos estén cuidando como corresponde, pero aprendiendo a cuidarnos solos. Y esa es nuestra premisa, es lo que hacemos todos los años. Desde el año 54 que la Asociación de Diabéticos del Uruguay hace campamentos y fuimos los primeros en Latinoamérica en hacerlo. Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy con el apoyo, por supuesto, de los médicos, porque nosotros llevamos un equipo de médicos y además de médicos que están haciendo el posgrado de diabetología que van a aprender, porque se aprende en contacto con las personas que vivimos la condición, como le decimos los que vivimos con ella. Perfecto. Porque para nosotros no es una enfermedad porque estamos sanos, sí tenemos algo que nos condiciona y a lo que le tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Y no terminamos por acá porque, como decíamos con la doctora, vamos a hablar de un tema muy importante que es la retinopatía del diabético con un oftalmólogo. Así que a las dos, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a recibir al doctor Federico Stepanisic, él es oftalmólogo y nos va a hablar de las complicaciones que nos puede traer la diabetes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hemos hablado a lo largo del programa con diabetólogas, con internistas, inclusive con este testimonio que nos dio Clarisa, de que la patología, o sea, la diabetes puede generar acciones secundarias en el ojo. Una es la retinopatía. ¿Hay más? Sí, si bien la retinopatía es como la más trágica de todas las complicaciones, hay más complicaciones. A corto plazo, un pico de glicemia elevada puede producir una miopización del ojo, o sea que venga miopía aguda y eso quitar mucha visión. Eso es transitorio generalmente y después que se estabiliza la glicemia, el ojo como que recupera el aumento normal. Por eso, para hacer la receta de lentes, generalmente le pedimos a los pacientes que tengan un mes de buen control glicémico, con glicemias menores a 1,80 en lo posible. Hasta 2 se puede tolerar. Bien. Eso a corto plazo. También otra complicación es la catarata precoz. La catarata es una patología que, por suerte, hoy en día
tiene un tratamiento que es quirúrgico, la cirugía, pero anda muy bien, queda bien y se soluciona. No es así el tema de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera secundaria de la diabetes. Es muy prevalente en Uruguay y en el mundo y básicamente depende de dos factores. Uno es el tiempo de evolución de la diabetes y otro es el control glicémico en ese tiempo. ¿Y qué es lo que le pasa al paciente para adquirir esa enfermedad en la retina? ¿Tiene que ver con la vascularización del ojo? Claro, la diabetes afecta mucho a los vasos sanguíneos, ¿tá? Y la retinopatía diabética está dentro de lo que se llama la microangiopatía diabética, la enfermedad de los pequeños vasos sanguíneos. Hay varios tipos, está la proliferativa, la no proliferativa, no quiero entrar mucho en la parte técnica, pero básicamente lo que sucede es que la glicemia elevada daña los vasos sanguíneos y estos vasos pueden generar fugas, y esas fugas de líquido, o sea, de la sangre que va por los vasos, genera hinchazón, edema de la retina, ¿tá? Y además la glicemia elevada puede generar cierre capilar, con la consiguiente falta de perfusión, de llegada de la sangre al tejido, y eso produce una cosa que se llama isquemia, o sea que es el sufrimiento porque no le llega sangre y por lo tanto los nutrientes al tejido. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, lo más importante es el buen control metabólico, el buen control glicémico. Eso es lo fundamental para el control de la retinopatía diabética. Incluso en los estadios precoces de retinopatía diabética, con un tratamiento bueno de la glicemia, un buen control de la dieta, del peso, de la hipertensión, de los lípidos, el colesterol también influye en la retinopatía diabética, se puede lograr una reversión de los signos, ¿no? Recién la doctora Peloche nos decía inclusive que antes de saber que uno de repente es diabético, ya hay una acción en el ojo, ya hay un daño. Bueno, en realidad el orden de los factores es al revés. Primero es diabético, después está el deterioro del ojo. Lo que pasa que cuando hay deterioro ocular, ya la diabetes no es precoz. Ya lleva un tiempo, lo que sí se atrasó el diagnóstico, ¿no? Claro, por eso la importancia de los controles de salud, el carnet de salud, etcétera. Claro, y toda esta información que estamos dando hoy, porque digo, está la tipo 1 y la tipo 2, pero hay mucha gente que no sabe y que cuando tiene de repente una acción, algo que le pasa, ya es una cosa que la viene evolucionando, o sea, está como asintomático. ¿Puede pasar esto? Sí, claro, la diabetes en sus estadios precoces es asintomática, totalmente asintomática. A menos que debute con el famoso coma diabético. Claro. Este, Pero bueno, la prevención de la patología en sí, de la diabetes, es clave para todos los órganos que están relacionados. Tal cual. El riñón, el corazón, los vasos. El cerebro, y el ojo, las piernas. el ojo todo. también. El ojo también. En el ojo, bueno, el problema es la ceguera, ¿no? Que los estadios tardíos producen ceguera, que si bien hay tratamientos, los tratamientos no funcionan tan bien como el tratamiento de la catarata. Ahí estamos viendo en las imágenes cicatrices de láser, la panfotocoagulación retinal es un tratamiento láser que se usa en los estadios moderados avanzados de la retinopatía diabética. Ayuda a frenarla, pero no la cura. También hay inyecciones intraoculares de fármacos que se llaman antiangiogénicos, que son bastante caras, y también ayudan sobre todo a mejorar la hinchazón, esto que hablábamos del edema macular asociado a la diabetes. O sea, hay tratamiento, pero lo clave es controlar. Lo fundamental es el control metabólico, el control del azúcar en sangre, porque todos los tratamientos que nosotros podemos hacer, si no se acompañan de un adecuado control metabólico, no funcionan. Buenísimo. Bueno, nos encantó que viniera, doctor, para gracias. hablar de esto, que bueno, que se suma a ese control que tenemos que hacer a lo largo de la vida, ¿no? A la prevención, a la información y el sumarnos y adherirnos a los tratamientos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. La semana que viene vamos a estar hablando de operaciones de cambio de sexo. ¿Cómo ayuda la legislación a las personas trans? ¿Cómo es la legislación? ¿Cómo es la cirugía? Que parece que es algo que está tan adelantado, pero sin embargo hay muchas cosas para saber. Así que un poquito antes de las 12 en Buen Vivir los esperamos. Chao.